Que lo que mis guapos, les traigo la recopilación del asesino que retornó como el hijo del duque, espero les guste. Vivir para el clan, esas eran las palabras que su padre siempre le repetía, insinuando que no debía desear nada, excepto permanecer al lado de su hermano como una sombra. Eso era lo que siempre había hecho y ahora se encontraba en una difícil situación. En ese momento su rival apareció, declarando que verlo derrotado era una gran vista después de haber luchado solo contra los comandantes más fuertes del continente. Este continuó clamando que su fuerza era la esperada al ser el hermano de ese hombre. «Eres Sian Bert», gritó Boris con una mirada de satisfacción. De repente, Sian convocó una daga cubierta de niebla y preguntó quién lo había obligado a traicionarlo. «¿Fue el emperador?», preguntó con dificultad mientras se ponía en pie. Al ver su poder, Boris clamó que, tal como decían los rumores, él portaba esa sucia niebla negra, lo que significaba que era un asesino de la niebla, una organización temida, que contrastaba con los caballeros de la luz. «Informaré haberme deshecho de un ser impuro afiliado a paganos», declaró. Sian, con un tono desafiante, respondió que podía intentarlo, pero que después de acabarlo no le quedaría ni un diente. Confiado, Boris clamó que si planeaba usar su niebla sería mejor que se rindiera, pues frente a él había una barrera mágica de 9ª estrella. Sian, por su parte, solo tenía algo en mente, escapar para descubrir al verdadero culpable de lo ocurrido con su hermano. Por esto aseguró, determinado, que destruiría cualquier barrera. Sin embargo, en ese momento alguien apareció pidiéndole a Sian que se detuviera. Al ver de quién se trataba, su rostro se llenó de sorpresa y decepción. Entonces recordó de nuevo las palabras de su padre, vivir por el clan, por su hermano Aschel Bert, pues su éxito sería el éxito de Sian Bert, pero al verlo, entendió la verdad, el verdadero culpable era su propio hermano Aschel. Sian cayó al suelo, había perdido su voluntad de pelear. Entonces Aschel se pronunció, destacando que al parecer su presencia lo había confundido. Sian, aún incrédulo, preguntó qué significaba su presencia. Aschel, con frialdad, se limitó a responder que Sian ya había cumplido su propósito para el clan, su gente y para él. Eso último lo dejó aturdido. ¿Acaso hice algo mal?, preguntó, pero Aschel lo miró con desprecio y sentenció que su niebla lo había convertido en un sucio asesino, alguien a quien ni siquiera podía llamar hermano. Furioso, gritó si acaso desconocía sus propios pecados, después de haber engañado a todos. Para sí mismo, Sian se preguntó de qué demonios estaba hablando, pues en la lucha por el trono, la incursión para derrocar al rey demonio y la guerra para unificar el continente, en todo él lo había ayudado, simplemente porque servirle era su vida. Con desesperación y enojo, golpeó el suelo, preguntándose por qué, después de todo, Aschel lo abandonaba tras haber trabajado como un perro para él durante 20 años. De repente, el maná comenzó a desbordarse de su cuerpo. Sangraba, pero no le importaba destruirse a sí mismo si eso significaba aniquilar a su hermano. El gran despliegue de poder hizo que los comandantes se preguntaran si acaso seguía siendo humano. Rebosante de poder, Sian preguntó si el héroe no sentía vergüenza por intentar matar a su hermano solo por miedo. Aschel se molestó y así comenzó un veloz enfrentamiento. Este último desvió con facilidad los primeros ataques, pero Sian solo necesitaba un golpe. Si lograba apuñalar su punto débil, no podría regenerarse. Estaba a punto de lograrlo, pero una barrera apareció en su camino. Sian maldijo al percatarse de que Boris había detenido su ataque, lo que provocó una apertura que Aschel aprovechó. La daga de Sian cayó al suelo. «Pobre bastardo», murmuró Aschel. La espada de su hermano atravesó su cuerpo. «Pensé en darte una muerte indolora», mencionó Aschel, «pero ya no será posible, pues mostraste tu verdadera cara, la que siempre vi, la de un demonio. Nunca confié en ti», sentenció antes de darle una patada que lo envió al suelo. Sian maldijo, preguntándose si ese era el fin de su estúpida vida. «Soy un estúpido», pensó, antes de lanzarse sobre su hermano en un último intento por matarlo. Sorprendido, Aschel apenas tuvo tiempo de reaccionar. «Muere», rugió Sian, listo para cortarlo, pero en ese momento fue desintegrado por la espada de Aschel. Todo se volvió oscuridad. Un eco de voces lo llamaba y de repente, Sian despertó sobresaltado. «Sian, despierta», gritó Emily, quien preguntaba hasta cuándo pensaba dormir. En ese momento Emily se sorprendió por el grito de Sian, quien preguntó el por qué ella estaba allí. Repentinamente, Sian notó algo inquietante. Hacía 20 años que no veía a Emily, pero ella estaba exactamente igual que la última vez. También su habitación lucía exactamente como cuando era niño. «He vuelto a ser un niño», pensó, sorprendido. Emily pronto lo sacó de sus pensamientos, preguntándole molesta si acaso su plan era perder el tiempo para evitar entrenar. Sian, aún confundido, preguntó a qué entrenamiento se refería. Al salir, comprendió que había regresado al ducado Bert en el pasado. «Quizás estoy viendo mi vida pasar antes de morir», pensó. Sian recordaba perfectamente el día en el que se encontraba,
Era el 1 de marzo del año 985, hace 27 años, justo antes de su ingreso a la academia. Ese día era crucial en su vida, se celebraba un duelo de entrenamiento al que incluso el duque Bert asistiría. Su oponente era Franz Bert, un chico de su misma edad, su medio hermano, hijo de Margaret, la esposa del duque. Por la posición de su madre, Franz había recibido mucha más atención, mientras que Sean era solo un hijo bastardo. Aquel duelo marcó su destino, después de ser humillado, se convirtió en el hazmerreír de todos, incluso su padre lo dejó de lado. Incluso Emily le pedía que se rindiera, lo que significaba que ni siquiera su sirvienta confiaba en él. Cuando tuvo su arma en la mano, se sorprendió, solo era un estoque, pero le resultaba pesado. Su fuerza era la misma de cuando era niño. Esto no es una simple visión ni una ilusión mágica, pensó. Realmente, volví al pasado. Franz lo miró con burla. ¿No vas a escapar?, preguntó con arrogancia. Sean lo ignoró. En su mente, solo había una cosa: esta vez cambiaré el futuro. En ese momento, el duque comenzó el duelo y Franz se abalanzó, preguntando con un grito a donde creía que estaba mirando. Con una sonrisa confiada, Franz preparó su espada, pero esto solo aburrió a Sean, quien lo había encontrado igual de lento que una tortuga. Así, con un simple giro en el cuerpo, Sean tomó por sorpresa a Franz, esquivando el ataque. Franz, de inmediato, se reposicionó, preguntando si acaso esquivaría como un cobarde. Sin embargo, con 2 tajos, Sean logró desarmarlo con gran facilidad, para justo después darle una patada en la tibia, causándole un gran dolor que lo hizo caer retorciéndose. Esto sorprendió al duque y preocupó a Margaret. Desde arriba, Sean observó a Franz, pensando que podría terminar el duelo solo con poner la espada en su cuello. Sin embargo, apretando su espada, decidió que esto no sería suficiente, pues cuando tenía esta edad, Franz solía intimidarlo como su forma de entrenamiento, una situación que no había cambiado ni siquiera tras entrar a la academia. Por esto, Sean tomó la decisión de pisotearlo para que nunca pensara en meterse con él. Así, preparando su pierna para golpearlo, se aseguró a sí mismo que en esta vida pavimentaría el camino por sí solo. Después de que Franz perdiera el conocimiento, el ganador se había decidido, y Sean recibió algo que no esperaba: una reunión con el duque y un caballero de clase alta, Eulken, quien estaba directamente afiliado al duque. En ese momento, Sean se encontró con Margaret y, con una mirada burlona, preguntó por el estado de Franz. Enojada, Margaret cuestionó cómo tenía la audacia de preguntar eso después de golpear a su hermano de esa manera. Sin embargo, para sorpresa de Margaret, Sean ni siquiera le prestó atención, limitándose a decir que así eran los duelos. No obstante, en ese momento se detuvo al escuchar a Margaret mencionar que esta era la razón por la que los bastardos no debían ser tratados como hijos legítimos. Así, con una sonrisa, ella agregó que era igual que su madre, una zorra sucia, que debería mendigar en la calle. Cruzó la línea, pensó Sean, preguntándose si acaso debería matarla. Sin embargo, con una sonrisa, Sean tomó la decisión de hacerla sufrir lenta y meticulosamente. Así, preguntó si acaso sabía que él también iría a la academia con su hijo. Margaret no entendió a qué se refería, y Sean, con una mirada sombría, mencionó estar seguro de que quería que su hijo se graduara con las extremidades intactas. ¿Acaso no está preocupada por él, duquesa?, preguntó, enfureciendo a esta, quien de inmediato intentó golpearlo, llamándolo basura vulgar. Sin embargo, en ese momento, Eulken intervino, destacando que, por orden del duque, no podían retrasarse más. «Nos vamos ahora», dijo Eulken con una seria mirada, dejando a la duquesa sin opción de oponerse. Sean, entre risas, pensó que, después de todo, las órdenes del duque eran absolutas y ahora estaba siendo protegido por un caballero a quien se le había dado una orden, haciéndolo incapaz de someterse ni siquiera ante la esposa del duque. «Es agradable y confiable», pensó. Poco después, Sean llegó a la oficina del duque, donde de inmediato inclinó la cabeza, mencionando que, como el hijo más pequeño de la casa Bert, ahora lo saludaba a él, su padre. Tras el saludo, Sean recordó que hacía 15 años que no veía a solas a Willius Bert, el duque, un caballero feudal de Belias, perteneciente al feudo occidental del Imperio Usif, quien, ante los ojos del mundo, era llamado por otro nombre, el guardián del continente. A Willius se le había dado este nombre por detener la invasión de demonios por mucho tiempo con la ayuda de un gran poder mágico y sabiduría. Él era el hombre que había cargado con la responsabilidad que nadie le había obligado a tomar. Incluso cuando murió contra el ejército del rey demonio, todo lo que él deseaba era paz en su totalidad para el continente. Aun con todo esto, los recuerdos de Sean sobre él eran distintos. Solo lo veía como un hombre que había usado su libre albedrío para dedicar su vida entera a servir a otros, un hombre estúpido. Así era como Sean lo veía. De repente, Sean fue sacado de sus pensamientos por el duque,
quien mencionó que sus ojos habían seguido con precisión la espada para esquivarla. Por la confusión de Xian, el duque continuó, destacando que, en el momento en que Kranz se había abalanzado, él había mirado directamente el camino que dibujaba la espada para, justo después, girar el cuerpo y esquivarla. «¿Cuándo aprendiste a blandir la espada?», preguntó con seriedad. En su mente, Xian reconoció su astucia, mientras respondía que no había aprendido formalmente, pues solo había practicado cada noche por cuenta propia. Aún serio, este lo cuestionó, preguntando por qué había escondido habilidades tan excepcionales. Apenado, Xian declaró que no quería llamar la atención, y el duque de inmediato mencionó que, aún así, había ido con todo, derribando a Kranz. En ese momento, Xian se sorprendió ante el duque, quien preguntó si acaso no había sido innecesario lo que había hecho después de ganar. De inmediato, Xian concluyó para sí que, con su pregunta, solo intentaba averiguar de qué era capaz. Entonces, Xian aseguró querer ponerse a prueba a sí mismo. Esto confundió al duque, y Xian continuó con seriedad, clamando que, aunque compartieran la misma sangre, quería demostrar ser superior a Kranz, pues había concluido que ese era el significado del duelo. Para su sorpresa, su respuesta había emocionado al duque, quien de inmediato clamó que su respuesta clara y concisa demostraba su nivel de sensatez. «No sabía que eras tan talentoso», agregó, declarando justo después y con una sonrisa que él podría ser un buen apoyo para Aschel algún día. Estas palabras hicieron a Xian recordar lo ocurrido, preguntándose por qué tenía que convertirse en su ayudante. «Es lo mismo siempre, él sigue obsesionado con Aschel», pensó con decepción. En ese momento, el duque clamó que, aunque no le daría un trofeo, lo recompensaría por ganar el duelo dándole algo que quisiera. Determinado, Xian pensó que lo destruiría todo lo que su hermano Aschel intentara hacer, y justo después reveló lo que deseaba. El deseo de Xian preocupó a Emily de inmediato, pues él había pedido ir al frente de batalla. Xian confirmó que esto era correcto y, desesperada, ella le preguntó entre gritos si acaso estaba loco, agregando, asustada, que ese lugar estaba lleno de cosas terroríficas como bestias demoníacas. Xian pensó que ella estaba en lo correcto, pues, aunque Belias fuera llamado el frente de batalla, el Valle de Lemea, el lugar a donde iría, podía ser llamado la primera línea por una sencilla razón: durante siglos, dicho lugar había sido un campo de batalla feroz donde solían enfrentarse a los demonios. Justo por esto, el duque se había opuesto a Xian, dándole una condición que consideraba imposible: que Xian se volviera valioso en un mes. Xian aún desconocía cómo se mediría su valor, sin embargo, tomó la decisión de centrarse en incrementar su fuerza física tanto como le fuera posible. Pensaba que al menos había sido afortunado por dos cosas: haber conservado su sentido de combate después de la regresión y tener algo de magia que, aunque fuera poca, pensaba que, tras entrenar su cuerpo, sus reservas aumentarían hasta poder hacer un buen uso. En ese momento, la puerta se abrió, interrumpiendo a Xian, quien, con sorpresa, se preguntó: «Alice». Esta rápidamente lo agarró del cuello, preguntándose mientras lo sacudía si acaso estaba loco, pues había escuchado de su padre que había pedido ir al frente de batalla. Pronto, Alice lo tiró al suelo, destacando que, al parecer, el vencer a Kranz se le había subido a la cabeza. «Ven conmigo a la terraza», gritó enojada. Minutos después, en la terraza, Alice declaró que, si podía aguantar sus ataques por 3 minutos, lo dejaría ir al frente de batalla. Xian de inmediato preguntó si acaso era necesario ir tan lejos, pero ella, con seriedad, preguntó, ignorando su pregunta, si acaso planeaba ir tras el título familiar. Esto confundió a Xian, quien pensó que no estaba ni un poco interesado en ello. Sin embargo, por su falta de respuesta, Alice desenvainó y declaró: «Entonces sí lo estás». Xian, siguiendo las órdenes de Alice, desenvainó, pensando para sí que este día había sido agotador. Sin embargo, en ese momento, Alice se abalanzó, sorprendiéndolo por su velocidad. Aún así, Xian bloqueó con facilidad el ataque, dejando a Alice confundida y sin entender cómo, teniendo 10 años, había podido bloquear su ataque. Por la fuerza del ataque, Xian se preguntó si acaso ella iría tan lejos contra su hermano 7 años menor. En ese momento, Alice tomó distancia, preguntándose con sorpresa cómo una espada tan ligera como un estoque había eludido su espada larga, hasta el punto de hacerle temblar la mano. Tuvo suerte, se preguntó, para justo después declarar, enojada, que al parecer tenía una mejor intuición de la que había imaginado. Por su expresión, Xian entendió que estaba jodido y, de inmediato, Alice liberó múltiples ataques que Xian bloqueó. Como ninguno acertaba, Alice se lanzó, frustrada, con un tajo vertical que Xian interceptó. Sin embargo, no había terminado. Siguiendo sus instintos, Xian giró su muñeca, sobrepasando la espada de Alice, a quien ahora estaba a punto de cortarle el cuello. Al percatarse de esto, Xian maldijo para sí, asustado,
y giró rápidamente su espada, haciéndole posible a Alice bloquear su ataque, para justo después alejarse. En ese momento, concluyó que, de no haber girado su espada, la situación no solo hubiera sido mala, sino que la hubiera matado, pues su habilidad con la espada de niebla consistía en habilidades hechas para matar de inmediato, por lo que, con su escasa fuerza, se le hacía difícil mantener una pelea sin matar a su oponente. Así, nerviosamente, se preguntó cuánto quedaba de los 3 minutos, pensando que, aunque estuviera usando su maná para compensar su fuerza, estaba a punto de llegar al límite. En ese momento, Alice comenzó a susurrar, llamando las fuerzas de la tierra y el viento hacia su espada. Sorprendido, Xian entendió que estaba usando magia de 6 estrellas, lo cual era correcto. Alice había activado la espada del agua, sosteniendo una mirada fiera. ¿Acaso intenta matarme?, pensó preocupado, pues creía que solo intentaba probarlo. Sin embargo, Alice se había salido de control, ahora solo pensaba en su propia victoria. Por su expresión, Xian concluyó que iría con todo, por lo que sabía que, incluso si bloqueaba su espada, la onda expansiva lo haría caer del castillo. Justo por esto, se lanzó contra la espada mágica de su hermana, pensando que ahora tendría que apostarlo todo a su única opción. Por favor, sal ahora, pensó desesperado. El plan de Xian había funcionado. Antes de chocar espadas, Eulken apareció gritando que se detuvieran, para justo después detener el ataque de Alice, liberando una gran cantidad de maná que iluminó el cielo. Entonces, Eulken se pronunció contra Alice, destacando que estaba siendo demasiado dura con alguien mucho menor que ella. Al ver a Eulken, Xian suspiró, calmado, pues no estaba seguro de que realmente él aparecería. Al ver lo ocurrido, Alice volvió en sí, sorprendida por lo que había hecho, y de inmediato abrazó a Xian mientras se disculpaba, mencionando haber perdido la cabeza por un instante. Así, Alice comenzó a llorar, clamando solo querer evitar que él fuera al frente de batalla. Al escucharla, Xian sonrió, pensando que antes ella también era así, cuando intentaba algo, lo hacía yendo con todo. Xian comenzó a recordar a su hermana Alice, un genio entre la élite, que había sacado una S en todas las asignaturas de la academia donde se reunían niños talentosos en espada, magia y otros campos de estudio. Además de esto, por su sorprendente belleza, se le había dado el apodo de la hija de Dios. Desde joven, Alice había sido entrenada en el combate, por lo que algunos la mencionaban como la futura guardiana del continente junto con Aschelbert. Sin embargo, este destino nunca llegó, ya que, poco después de entrar a la Orden de Caballeros de Luz, Alice terminó siendo asesinada. Mientras la abrazaba, Xian pensó en cuánto la había extrañado, por lo cual juró para sí, que en esta vida, se encargaría de protegerla. En ese momento, Alice se dirigió a Eulken, preguntándole por qué estaba allí cuando su padre, a quien servía, ya había partido a la guerra. Nerviosamente, este reveló que, aunque inicialmente era un secreto, el duque le había ordenado proteger a su hijo. Xian había notado su presencia desde el momento en el que había salido de la oficina del duque, por lo que ahora se preguntaba si acaso no se hubiera mostrado si él no hubiera sentido su presencia. Aún así, el hecho de que éste lo protegiera secretamente desconcertó a Xian. Sin embargo, en ese momento su maná se agotó y cayó dormido. Alice notó esto y de inmediato clamó que, al parecer, seguía siendo un niño pequeño. Al día siguiente, Alice regresó a la academia, solo había vuelto para ver a su padre antes de graduarse. Como el plan de Xian era entrenar su físico, se había centrado en ese tipo de entrenamiento durante 2 semanas. Sin embargo, se había topado con un muro insuperable, 10 flexiones, no podía hacer más. Esto avergonzaba a Xian, quien antes tenía mucha confianza en su cuerpo. Quiero volver, pensó frustrado, consciente de que necesitaría encontrar una solución para aumentar su fuerza. En ese momento, Emily apareció, alegrando a Xian, pues traía consigo un envío de Alice, que a Emily le resultaba repugnante. Esto resultaba ser sangre de sabueso del infierno, que Xian le había pedido a su hermana. Originalmente, solo se podía encontrar en el Valle de Lemea, sin embargo, tal como decían los rumores, Alice lo había encontrado en el mercado negro. Todos pensaban que esto era veneno por 2 razones, su olor y la sensación de ardor al consumirla. Sin embargo, aunque se creyera un mito, Xian sabía perfectamente que esto en realidad potenciaría su fuerza y poder mágico, pues en su antigua vida ya lo había experimentado. Preocupada, Emily preguntó si acaso lo tomaría, y él lo confirmó, pensando para sí que Emily no debía preocuparse, pues él era el único que había sobrevivido a sus comidas horribles. Xian incluso podía recordar el día en el que su sopa de champiñones había paralizado su corazón por unos segundos, por lo que consideró que, comparando la sangre con su sopa, estaba demasiado buena. Ahora, radiante de poder, Xian se levantó, mencionando con una sonrisa que iría a dar un paseo. Poco después, Xian llegó a las montañas. Xian había esperado con ansias el día de hoy, pues hoy era el día en el que Eulken no lo molestaría.
Antes de su regresión, Xian solo venía a las montañas para estar solo, y un día Aschel recibió la revelación del dios Lumendel, quien le reveló la ubicación de un templo escondido. Pronto, Xian comenzó a buscarlo. Antes pensaba que solo era una mentira, pero pronto se percató de que realmente había un flujo de maná. Entonces, Xian se emocionó, pues, como la revelación divina aún no llegaba, solo él conocía el lugar. De inmediato, Xian infundió maná en el suelo, destrozándolo, mientras sonreía, pensando estar seguro de que Aschel ni siquiera podía imaginar lo que estaba haciendo justo ahora. Y así, frente a la entrada del templo, exclamó, «¡Vamos!». Al llegar al templo, Xian se percató de que se veía diferente de la última vez que había venido. El lugar en el que ahora estaba era un antiguo templo del dios de la luz, Lumendel, eso hasta que toda la historia de la tierra fuera borrada debido a la gran guerra contra el dios demoníaco que había ocurrido hace 300 años. Incluso para Xian, que ya había estado en el templo, le parecía increíble pensar que dicho lugar estuviera justo detrás del castillo de los Bert. Al bajar, Xian logró ver al dueño del templo, era nada más y nada menos que una espada. En el 999, antes de la fundación, la humanidad finalmente logró expulsar a los demonios de Bellas. A pesar de que los demonios estuvieran mamadísimos, los humanos encontraron armas llamadas reliquias, también conocidas como armas de Dios. Con ellas pudieron papearse a los demonios. Una de esas reliquias era Durand'Ark, la espada bendecida por el dios de la luz, la principal causa por la que los humanos lograron ganar la guerra y el arma con la que Xian encontraría la muerte en el futuro. Debido a que ésta pertenecía a Aschel Bert, su asesino. Al tenerla de frente, Xian pensó que quizás la espada tenía que ver con su regresión, pero al tocarla y ver que no sucedía nada, le dio una patada con ira, para justo después insultarla por arruinar su humor. Con esto, Xian decidió ir a lo que realmente le importaba. Detrás de la espada de luz había una sombra que parecía salir de otro mundo. A primera vista, algunos podrían pensar que era la sombra de Durand'Ark. Sin embargo, para Xian era diferente, él sabía que la posibilidad de que fuera una sombra era imposible, pues donde había luz también debía haber oscuridad, misma que llevaba a un camino secreto que conducía a una habitación oculta. Rápidamente, Xian bajó, alegrándose de ver lo que había venido a buscar, su espada, la hoja demoníaca Kaeram. Al tomarla, Xian, con emoción, saludó a su espada, pero al ver que no respondía, comenzó a balancearla, dándose cuenta de que aún no había despertado. ¡Qué sensación tan familiar! Quiero matar algo ahora, pensó Xian. De repente, sombras comenzaron a emerger, preguntándole si acaso no tenía miedo o si sabía lo que significaba haberla despertado. Aburrido, Xian dijo no saberlo, agregando que significaba que la espada era suya ahora. De repente, la sombra comenzó a aumentar su tamaño, mencionando que ahora que la había despertado, era tarde para arrepentirse. «Ahora tu cuerpo es mío», gritó la sombra, lanzándose sobre él, pero para su sorpresa, Xian la agarró del cuello, diciéndole que antes no era tan imprudente. Asustada, ella preguntó quién era y cómo podía tocarla, a lo que éste respondió sonriendo, «Eres mía, espada». De inmediato, la chica sacó sus garras en un intento por atacarlo, pero fue inútil. Inmediatamente, la chica se alejó, cuestionándolo de nuevo por su identidad, preguntando con incredulidad si era el sucesor, pues sentía el aura de Aeru en él. Xian respondió que era correcto, agregando con una sonrisa que su maestro había vuelto. «Inclínate, espada demoníaca Kaeram», gritó, pero a ella no le importó y cargó contra él, gritando que no podía aceptar a un niño como su maestro. Xian, emocionado, bloqueó todo, dándose cuenta de que hablar no serviría, y como el objetivo de la espada era apoderarse del cuerpo del portador, decidió mostrarle quién mandaba, así, con una sonrisa, exclamó, «Control de espada demoníaca», postrándola con esto ante él. Seriamente, Xian aclaró que solo preguntaría una vez el por qué no podía aceptarlo como su dueño mientras aún era amable. Desde el suelo e irritada, ella preguntó cómo podía usarla, llamándolo mocoso arrogante. Por esto, Xian comenzó a gritar «control de espada demoníaca» una y otra vez hasta enterrar la mitad de su torso, momento en el que ella finalmente lo aceptó, siendo obligada a llamarlo maestro. Como ya no tenía nada por hacer en el templo, Xian tomó la decisión de salir, mientras se preguntaba si había estado fuera de casa más tiempo de lo que había esperado. De repente, la espada mencionó que había pasado tiempo desde que respiraba aire fresco, saliendo justo después emocionada por la frescura. De inmediato, la espada preguntó a Xian su nombre y, al escucharlo, preguntó incrédula si realmente Aeru lo había escogido. Xian confirmó esto, revelando que era algo que había sucedido en su vida pasada. Confundida, ella preguntó de qué hablaba y este explicó haber muerto una vez, cosa que dejó aún más confundida a la espada. Al ver a la espada de luz, Kaeram se preguntó si seguía durmiendo.
Xian aclaró que debería esperar al menos 20 años a su dueño. ¿Acaso conoces el futuro?, preguntó la espada, quien justo después se sorprendió al ver a Xian cortando el mango de Durandal. ¿Qué haces?, preguntó, a lo que Xian respondió sonriendo, quizás esto haga las cosas más interesantes en el futuro. Un mes después, Xian finalmente partió hacia el valle de Lemea, donde, al llegar, pensó que realmente el tiempo pasaba volando. Sin perder el tiempo, saludó a su padre, quien, sin demora, le cuestionó si realmente estaba decidido a ir al frente de batalla, agregando que, si quería renunciar ahora, no lo detendría, por lo que Xian, seriamente, respondió que su corazón yacía en el frente de batalla. Tras oír esto, el duque se dirigió a Ulken, ordenándole usar el pergamino, mismo que, al ver en manos de Ulken, Xian entendió que invocarían una bestia mágica. De inmediato, Ulken activó el pergamino, liberando así frente a Xian un enorme sabueso infernal, una bestia de bajo rango que hizo entender a Xian que su padre y los caballeros habían pasado un mal rato para atraparla. Al ver cómo todos preparaban sus espadas, Xian entendió que, si algo salía mal, todos intervendrían. Entonces, su padre clamó con firmeza que ahora debía responsabilizarse de sus acciones, por lo que debería mostrar su determinación pasando la prueba. Esto último le pareció curioso a Ulken, quien, recordando lo sucedido hace 3 días, tomó la funda desgastada de su espada. Ya hace 3 días, Xian no había retado a un duelo, argumentando que, como quedaba poco tiempo, quería tener la sensación de una verdadera pelea en lugar de solo enfrentarse al aire. Inicialmente, Ulken se negó, mencionando que alguien como Kranz sería más apropiado. Sin embargo, tras escuchar que éste solo huía llorando cada vez que lo veía, Ulken tuvo que aceptar a regañadientes, agregando una sola condición, solo usar la vaina de su espada, concentrándose únicamente en defenderse. Xian sacó su espada, mientras le pedía de favor, que pasara lo que pasara no debía decirle nada a su padre. Esta orden confundió a Ulken, quien, al ver el rápido y feroz avance de Xian, se sorprendió al no esperar ese tipo de fuerza de un niño de 10 años. Además, su fuerza no era lo único que Ulken podía destacar, pues también era veloz, lo suficiente como para desaparecer ante sus ojos, confundiéndolo. Al percatarse de que éste estaba a sus espaldas, Ulken decidió dejar su confianza de lado, deteniendo con todo la espada de Xian en repetidas ocasiones. Xian aún no terminaba, pero decidió probar suerte con un ataque que Ulken detuvo. Después de esto, Xian decidió rendirse, mencionando que, tal como esperaba, aún no podía ganarle, por lo que solo podía agradecerle por ayudarlo con el combate. Mientras recuperaba el aliento, Ulken devolvió los agradecimientos, incrédulo por el gran crecimiento que Xian, el hijo más débil, había tenido en tan solo un mes. Por esto, Ulken estaba seguro de que, a estas alturas, ni el sabueso infernal ni ninguna prueba podrían ser suficientes para detener a Xian. En ese momento, el enfrentamiento comenzó con ambos, el sabueso y Xian lanzándose al ataque. De este modo, Xian consiguió llevarse un ojo del sabueso con su esgrima. Sin embargo, su intención no era esa. Como había fallado, Xian comprendió que aún le faltaba fuerza, por lo que decidió acabar de manera rápida con un ataque especial. Así, tras tan solo un segundo, Xian sorprendió al sabueso, liberando, tras un salto, su estoque sobre su cuello. Esto dejó aterrados y sorprendidos a los caballeros y al duque complacido. Aún con esto, Xian estaba decepcionado, pues con la sangre de la bestia podría llenar algunas botellas. Sin embargo, decidió no hacerlo, pensando que quizás todos lo verían como un loco. En ese momento, el duque sacó a Xian de sus pensamientos con un aplauso, seguido de una fría bienvenida al frente de batalla, donde aseguró que lo vería. De inmediato, Xian agradeció, pero en ese momento Kaeram lo llamó, preguntando enojada si acaso la veía como un cuchillo de cocina. Confundido, Xian aclaró que no era así, pero ella le gritó que, en ese caso, debía comenzar a usarla, pues sin sangre no se volvería más fuerte. Kaeram estaba tan desesperada que incluso pedía un solo trago de la sangre que se estaba desperdiciando. Entonces, Xian la calmó, declarando que no debía preocuparse, pues pronto la usaría hasta la saciedad. ¿Por qué no me despertaste en ese momento?, cuestionó Kaeram, enojada. Pronto, las campanas de batalla comenzaron a sonar. Grandes orcos habían invadido la zona noroeste. Ante esto, el duque ordenó crear una línea defensiva y no dejar ninguno vivo. Con esto, los caballeros comenzaron a preparar un hechizo en conjunto contra los orcos. De repente, una luz apareció bajo estos, quienes, justo después, fueron atrapados por látigos de luz. Con esto, el duque dio la orden de ataque y, así, todos los caballeros arremetieron contra los orcos. Algunos cortaban su torso, otros usaban estocadas, mientras que otros elegían una vía más rápida y arriesgada, apuntar a la cabeza.
Esto lo veía Xian con tranquilidad, algo diferente a Emily, que no dejaba de llorar, cuestionándole a Xian el por qué quería estar en un lugar así. Xian ignoró todas sus quejas, pensando que el mismo infierno de siempre le traía nostalgia. En ese momento, el duque se pronunció, preguntándole que se sentía estar en el frente. Xian aseguró estar algo nervioso y, por esto, el duque declaró firmemente que debía estar alerta, pues, en un lugar como en el que estaban, podría morir en cualquier momento. Xian agradeció sonriente el consejo, mientras pensaba que lo que decía era cierto, ya que, normalmente, en el día solía haber al menos 4 batallas, cada una con un manual de respuestas diferente, usando principalmente a los caballeros más fuertes como núcleo de ataque. El lugar de Xian tras las batallas era la retaguardia, un lugar donde estaría seguro por la gran cantidad de caballeros. Sin embargo, esto era un problema para él, ya que, conociendo la disciplina de cada uno, no podría salir con facilidad para alimentar a Kaeram, lo que lo dejó con una única alternativa, esperar la hora de la cena. De repente, el llanto a sus espaldas llamó su atención, era Emily, a quien preguntó qué hacía. Esta, asustada, gritó que, tal como había dicho el duque, no sabrían cuándo podrían morir. Con un suspiro decepcionado, Xian preguntó por qué no solo volvía a casa, pero ésta le respondió con un grito enojado si acaso creía que podía hacerlo, cuando no podía hacer nada sin ella. Con los monstruos en todas partes, ¿quién cuidará de ti?, preguntó, retirándose justo después y gritándole que debían ir a cenar. Oye, ¿y mi capa?, preguntó Xian, quien, tras quedarse solo, se preguntó si debería mandarla de vuelta por la fuerza. ¿Es así como trata a su amo?, preguntó furioso. Un poco más tarde, Xian preparó un muñeco de sí mismo, pensando que con eso bastaría para salir desapercibido. De repente, Emily preguntó si planeaba ir a entrenar incluso en un lugar así. Xian confirmó que así era y ella lo elogió por su disciplina, destacando que, si el duque se enteraba, posiblemente lo felicitaría. Xian, por su parte, ignoró esto, pidiéndole que se encargara de todo mientras estaba fuera, aclarándole antes de irse que todos debían pensar que seguía dormido. Una vez afuera, Xian pensaba que, al tratarse de la primera línea, la vigilancia nocturna sería mayor, por lo que decidió moverse rápidamente antes de que se volviera más difícil hacerlo. Con gran rapidez, Xian descendió una montaña usando el tercer movimiento de la niebla espesa, mientras pensaba que, si no recordaba mal, el lugar estaría infestado de monstruos. ¿Es un lugar perfecto para ti, o no, Kaeram?, preguntó emocionado. Por el olor a sangre de bestia, Kaeram le pidió que cortara algo, agregando que no creía poder contenerse. En ese momento, los monstruos se lanzaron contra Xian, quien, emocionado, clamó que haría justo lo que Kaeram le pedía. Con gran rapidez y precisión, Xian comenzó a cortarlo todo usando Fog Sword, la tormenta de niebla precipitada, una esgrima rápida y elegante que solo apuntaba a los puntos vitales. Y así, tras unos segundos, todos habían caído. Así había llegado el momento de tragar, por lo que, tras recolectar una gran cantidad de sangre, Xian comenzó a beber, algo que emocionó a ambos, Xian y Kaeram, misma que declaraba que era la primera vez que sentía alivio después de despertar. Tras esto, Xian declaró que era momento de entrenar nuevamente y Kaeram cuestionó cuánto creía que tardarían en hacerse fuertes con los perritos. Sin embargo, Xian aclaró que no debía preocuparse por esto, pues la noche era joven y aún quedaban muchos monstruos, además de los perritos, afirmación que emocionó a Kaeram. Mientras tanto, en un lugar cercano al frente, 2 carruajes se aproximaban, desde donde, en uno de ellos, una sirvienta decía que, tras mucho pensarlo, el frente sería un lugar peligroso para ella, por lo que preguntó por qué no solo daban la vuelta. Ante esto, una chica de cabello blanco clamó que ya le había dicho que no la tratara como una niña. «Soy la princesa real, ¿cuántas veces debo decirte que acompañaré a papá en sus giras?», preguntó, aclarando que la próxima vez que lo olvidara, se molestaría con ella. Apenada, la sirvienta se disculpó, mencionando justo después haber escuchado que el hijo menor de Bert también estaba en la primera línea, un chico de su misma edad. Nerviosa, esta preguntó si el duque lo había traído, pero la sirvienta aclaró que, en realidad, el chico se había ofrecido de voluntario, agregando que quizás debería intentar llevarse bien con él, pues tenía la misma edad. Nerviosa, la princesa respondió, volteando la mirada, que no le importaba, agregando que, en lugar de hablar, debería dormir. Apenada, la sirvienta asintió, pero, tras unos segundos de silencio, la princesa preguntó el nombre del chico Bert. Sorprendida por su pregunta, la sirvienta clamó estar segura de que su nombre era Xian Bert. ¿Xian? ¿Con qué Xian Bert?, se preguntó la princesa, fingiendo desinterés.
Tras acabar con una oleada de arpías, el duque ordenó comprobar si alguien había salido herido y, como todos estaban bien, los felicitó clamando que era hora de volver. De repente, el duque volteó la mirada hacia Xian, quien acababa de matar a una arpía. ¿Cómo te estás adaptando al frente?, preguntó el duque, a lo que éste aseguró estar aprendiendo diariamente. Esto sorprendió al duque, quien mencionó haber pensado que se rendiría pronto, pero como ese no era el caso, lo felicitó declarando estar orgulloso de él. Esto dejó confundido y sorprendido a Xian, a quien el duque pidió ir a su tienda temprano, mencionando que tenía algo de qué hablar con él. A esto, Xian asintió, pensando que nunca lo había visto ser tan amable. Al caer la noche, Xian de nuevo estaba enfrentándose a bestias demoníacas, sin embargo, la que estaba ahora frente a él era un gusano de la muerte, un tipo de monstruo que aparecía en las profundidades del valle de Lemea. Como Xian estaba teniendo problemas, Kaeram le ofreció tomar el control en su lugar, algo a lo que éste se negó, preguntando si acaso lo creía tonto para no saber de sus artimañas. Esto, Kaeram lo negó, asegurando que solo lo tomaría por un momento y luego le daría las riendas a él, ya que seguir atacando al gusano con su nivel actual sería inútil, pues este continuaba regenerándose. Entonces, Xian entendió que Kaeram tenía razón, a pesar de llevar un mes en el valle cazando y bebiendo la sangre de incontables bestias demoníacas, aún así, no era suficiente. Entonces no tengo elección, dijo Xian mientras el gusano se lanzaba hacia él. Kaeram, te seguiré la corriente, gritó Xian y, de repente, cientos de cortes aparecieron en el gusano. Xian había usado la manifestación de espada demoníaca, con la cual gritó que rasgaría toda la piel del gusano hasta hacerlo pedazos. De este modo, Xian usó su habilidad de niebla 8 pétalos revoloteantes, con la que cayó sobre el gusano ejecutando múltiples cortes en su contra que, en esta ocasión, sí habían tenido efecto, dividiéndolo en varias partes. Xian lo había logrado, usando la energía de Kaeram, había derrotado a una fuerte bestia demoníaca. Sin embargo, para su sorpresa, los soldados aparecieron en su zona de cacería. Por el mana imponente que Xian había dejado, Eulken se preguntó si podría ser un demonio, por lo que el duque aseguró que, si así era, no lo dejarían pasar por alto. Sin embargo, algo en los cortes le parecía familiar. ¿Será un déjà vu?, se preguntó confundido, pero entonces Eulken lo llamó, asegurándole que necesitaba ver lo que había detrás. ¿Acaso es?, preguntó el duque, confirmando Eulken que se trataba de un gusano de la muerte. Al verlo, el duque se preguntó quién podría haberlo matado de esa forma, mientras para sí se cuestionaba si acaso podría haber sido esa organización. La habilidad que Xian había usado, manifestación de la espada demoníaca, permitía que Kaeram tomara el cuerpo de Xian con el fin de exprimir todo el poder de la espada. Sin embargo, tenía una desventaja, de bajar la guardia, Kaeram podría tomar su cuerpo para siempre. Por esto, consideraba que haberla usado solo después de un mes de entrenamiento era una locura, al igual que haber acabado con un gusano de la muerte. Aún con esto, el cuerpo de Xian había pagado las consecuencias, ahora sentía un gran dolor, pero estaba seguro de que, de haberlo hecho hace un mes, todo su cuerpo se hubiera roto. Ahora lo entiendo, dijo Kaeram, llamando la atención de Xian. De repente, ésta se pronunció, mencionando que solo su apariencia era la de un niño, ya que no pensaba ni actuaba como uno. El nivel con el que la controlaban no era el de un primerizo, tenía conocimiento del valle y su esgrima de Mist tenía al menos un entrenamiento de 30 años. Por todo esto, y como antes había dicho que había muerto, Kaeram concluyó que era un regresor. ¿No era obvio?, preguntó Xian, pasmado, mencionando que había pensado que lo había dejado claro. Tras un segundo de confusión, Kaeram preguntó entre gritos a qué se refería con obvio, pues no había explicado nada. De repente, Kaeram agregó que matar a alguien como él no era algo sencillo, por lo que concluyó que el dueño de Durand-Ark lo había asesinado y solo se le ocurrían dos posibilidades. Había sucedido en un duelo o lo habían traicionado. Sin embargo, por la forma en la que había mirado a Durand-Ark, Kaeram pensó que se trataba de lo último. Como su objetivo era la venganza, Kaeram le aclaró que debía dejarlo claro, si lo sorprendía vacilando o perdiendo, se encargaría de devorarlo por completo. Esta declaración le costó un golpe a Kaeram, a quien Xian le ordenó conocer su lugar, mientras aseguraba no ser un idiota. Ella es igual que en mi vida pasada, pensó Xian con satisfacción. Tras unos minutos, Xian salió de la tienda, pero al hacerlo, el ambiente caótico lo confundió. De repente, Emily se acercó y este preguntó si acaso había pasado algo. Esta, preocupada, confirmó que así era, pues cerca del campamento habían encontrado un monstruo de alto nivel muerto. Por esto, Xian entendió que se referían al gusano de la muerte. Preocupada, Emily clamó que había pasado mucho desde que algo así sucedía, pero Xian la calló preguntando si habían dicho algo más. Esto confundió a Emily,
por lo que Xian, preocupado, preguntó si acaso habían mencionado algo sobre alguien sospechoso o sobre él. Sin embargo, su pregunta no tuvo respuesta, ya que Ulken los interrumpió, mencionando que el duque quería ver a Xian de inmediato. Irritado, Xian recordó que la noche anterior no había podido esconder a los monstruos gracias a la inesperada llegada de los caballeros. Solo quería tener una vida tranquila, pensó molesto. Poco después, Xian se presentó con el duque, pensando que quizás lo había descubierto. El duque le devolvió el saludo, pidiéndole con seriedad que tomara asiento, dejando a un nervioso Xian preguntándose qué excusa podría poner. Tan pronto como Xian tomó asiento, su padre declaró que sería directo, por lo que preguntó qué había hecho anoche. Nerviosamente, este respondió haberse acostado temprano. La respuesta de Xian confundió al duque, quien había encontrado los trazos de espada similares a los de la esgrima de Xian. Sin embargo, como Xian aún era un niño, concluyó para sí que sería difícil creer que él pudiera hacer algo así. Ante el silencio de su padre, Xian lo llamó nervioso, y este, con firmeza, mencionó estar seguro de que él también había escuchado lo ocurrido anoche, por lo que, aunque tendrían que investigar, su propia conclusión era que se trataba de los asesinos Mist. ¿Mist?, preguntó Xian, confundido, y su padre explicó. Mist era una organización que existía desde tiempos antiguos, cuyos motivos nunca se entendieron. Sin embargo, habían sido responsables de asesinar a innumerables nobles con la excusa de la purificación. Además, todos los Mist compartían algo, dejaban el lugar donde habían estado infestado de niebla negra. Sin embargo, un día, hace 300 años, habían desaparecido sin dejar rastro, hasta anoche, cuando habían encontrado al gusano de la muerte cubierto por niebla negra, un rastro dejado por el dios Aeru de la oscuridad, el dios que Mist adoraba y la fuente de su poder. Por esto, el duque declaró con seguridad que, si sus suposiciones eran correctas, Mist estaba detrás de asesinar al gusano de la muerte. La deducción precisa del duque dejó a Xian sorprendido, a quien el duque le pidió tener cuidado, aclarando que aún desconocían el motivo de su reaparición y que lo notificaría al imperio. Al parecer me va a creer, pensó Xian aliviado. Entonces el duque decidió finalizar el tema, pensando que, al ser tan joven, no había manera de que Xian estuviera involucrado con Mist. Así, preguntó si sabía quién vendría de visita. Xian respondió haber escuchado que el emperador vendría, sin embargo, no sabía que sería hoy. Esto el duque lo confirmó, agregando que deseaba pedirle un favor. ¿Un favor?, preguntó Xian con sorpresa. Poco después, el cuerno sonó, anunciando la llegada del emperador, a quien de inmediato el duque se postró, ofreciéndole así un honorable saludo. Con una sonrisa, el emperador lo saludó, pidiéndole justo después que no fuera tan formal, pues ellos eran viejos amigos. En ese momento, el emperador fijó sus ojos en Xian, quien de inmediato se presentó como Xian, el más joven de los Berk, y, por su presencia en un lugar tan duro como el frente, el emperador declaró que los hijos del duque no eran normales. Entonces, Xian, aliviado, recordó que antes se había preguntado en lo que consistía el favor que el duque había pedido, sin embargo, solo era presentarlo como su hijo. En su vida pasada, el duque solía esconder a Xian en la mansión durante las visitas del emperador, por lo que ahora la confianza de su padre lo conmovía. De repente, el emperador se pronunció, revelando que también quería presentar a alguien. En ese momento, las puertas del segundo carruaje se abrieron, revelando a una chica que se presentó como la quinta princesa de Usiv, Arin Severus, a quien Xian reconoció como la trágica quinta princesa, a quien antes su padre le había pedido el favor de escoltar durante el día en su estadía en el frente. Esto había tomado a Xian por sorpresa. Su padre aclaró que no había razón para estar sorprendido, pues solo tenía que hacerle compañía, agregando que, como tenía su misma edad, también la vería en la academia, lugar donde Xian recordaba haberla visto un par de veces entre clases. De repente, el duque lo sacó de sus pensamientos, declarando que no había nada malo en formar lazos con la realeza, por lo que, aunque no sería por mucho tiempo, quería que ellos se llevaran bien. Xian no quería, pero entendía las intenciones de su padre, quien probablemente deseaba que ellos desarrollaran una amistad similar a la que él tenía con el emperador. Sin embargo, había escogido a la persona equivocada, ya que Xian estaba decidido a no convertirse en su amigo sin importar qué. Al verla, Xian suspiró, pensando que, después de todo, no pudo negarse, ya que el futuro de Arin era algo que solo él conocía, por lo que no tuvo más opción que obedecer a su padre. Mientras recorrían el campamento, Arin preguntó por qué el río era rojo. Xian preguntó si acaso se refería al río sangriento y explicó que el color del río, que atravesaba todo el valle, no tenía una razón compleja para ser rojo.
ya que las bestias demoníacas viejas y heridas saltaban al río instintivamente cuando sentían que no podían sobrevivir más, y así, con la descomposición de las bestias, el río tomaba un color rojizo debido al maná. Sorprendida, Arin preguntó si acaso allí estaban los fluidos y restos de las bestias. Xian declaró que así era, agregando que también se lavaban y bebían de allí, aclarando que el río era tan asqueroso que le recomendaba no entrar. Asqueada, ella preguntó qué había al final del río, y Xian, con seriedad, mencionó que allí estaba el reino demoníaco. ¿Es donde viven los demonios?, preguntó Arin, a quien Xian le confirmó que así era, destacando que, de seguir el río, podría conocer al rey demonio. La reacción asustadiza de Arin hizo sonreír a Xian, quien pensó que era divertido burlarse de ella. De repente, una luz en el cielo llamó la atención de todos. De inmediato, Arin preguntó qué era, y Xian explicó, se trataba del tercer puesto en el oeste. Justo después reveló que la luz amarilla significaba una invasión de monstruos. Esto dejó a Arin sorprendida y asustada, y de inmediato el duque, con un grito, ordenó proteger al emperador, agregando que los caballeros guardianes irían con él al oeste. Sin embargo, en ese momento, el emperador le pidió que no fuera así y, sacando su espada, preguntó si acaso creía que solo había venido de excursión. Así, tras un suspiro, el duque aceptó, y el emperador declaró a sus caballeros que también debían unirse a la incursión. Entonces, el duque llamó a Xian, ordenándole unirse también a la incursión. Al escuchar esto, Arin preguntó con sorpresa si podía pelear con las bestias demoníacas. Xian confirmó, mencionando que solo podía ayudar desde atrás. «Deberías volver», clamó Xian, algo a lo que la princesa se negó, pidiéndole que la llevara con él. Esto dejó a Xian confundido, pero ella continuó, gritando que, al tener la misma edad, debería estar bien. Xian se negó, agregando que no estaban jugando, pues estaban en un lugar donde la gente moría. Con un grito, Arin clamó que no le importaba, destacando que nadie la detendría. Justo por esto, Xian, enojado, llamó a Eulken, quien de inmediato apareció a espaldas de Arin, declarando que se encargaría de llevarla a un lugar seguro. «Vamos, Su Alteza», clamó Eulken. Sin embargo, ella, aún más enojada, llamó a Xian insolente, preguntándole cómo se atrevía a tratar de ese modo a una princesa. En ese momento, Xian perdió la paciencia y se acercó, declarando con firmeza que, por su terquedad, docenas de caballeros podrían morir, pues una decisión tomada a la ligera podría costar la vida en una guerra. «¿Acaso asumirás la responsabilidad por esas vidas?», preguntó Xian, haciendo llorar a la princesa. Con esto, Xian se retiró, declarando que, si solo iba a llorar, debía regresar. Poco después, en el oeste, algunos caballeros habían sido absorbidos por una babosa gigante, mientras el duque gritaba que no debían rendirse. Justo después, el duque elevó su espada, clamando que debían proteger al emperador y acabar con todos los monstruos, a quienes no debían mostrar piedad. Dionet Severus, el emperador, había tenido dos esposas, Diana Quisel, su primera esposa, quien ahora estaba muerta, y Cassandra Nipellus, considerada la prominente autoridad judicial del imperio. La antigua emperatriz había dado a luz a la primera y segunda princesa, mientras que la actual al tercer y cuarto príncipe. Sin embargo, el origen de Arin Severus, la quinta princesa, yacía en ser la hija bastarda de una campesina, motivo por el cual era tratada como un espantapájaros de princesa por su sangre mezclada e impura. Sin embargo, ella nunca dio importancia a las miradas de desprecio, cumpliendo ciegamente la tarea de la realeza y dedicando su vida a los estudios. Hasta que su camino fue interrumpido por las acusaciones de traición de aquellos que sentían resentimiento hacia ella. Por esto, terminó siendo expulsada de la realeza y el imperio. Después de esto, se difundió el rumor de que había muerto sola en una isla abatida por una enfermedad misteriosa, por lo que se le dio el apodo de la princesa trágica. Podría haber vivido una vida feliz de no haber sido codiciosa, mencionó Xian, a quien Kaeram cuestionó, confundida, si acaso eso no era lo que su padre le decía en su vida pasada. Mientras luchaba, este aseguró que era diferente, pues en el caso de la princesa se trataba de política. En ese momento, un relámpago golpeó una babosa. Al ver esto, Xian se dio cuenta de que el emperador era verdaderamente fuerte. Su principal habilidad era el relámpago sagrado, técnica que, tras ser desplegada, derritió con facilidad a la babosa. Por esto, y como Dionet era conocido por ser un mago de 8 estrellas, entendió que, de no haberse convertido en emperador, era probable que se hubiera convertido en la cabeza de la asociación mágica, pues tenía un poder que le permitiría acabar con facilidad con bestias de rango intermedio. Estoy seguro de que su hobby es ser emperador, pensó Xian. Después de la batalla, el duque y el emperador se reunieron, este último mencionando que había pasado un tiempo desde que bebían juntos, aunque solo fuera él quien estaba bebiendo.
Por esto último, el duque se disculpó, aclarando que no se permitía a sí mismo beber en el frente. En ese momento, el emperador cambió el tema, fijando su mirada en él, quien antes había preguntado sobre el ambiente del imperio. Así, el emperador reveló un aumento en los asesinatos. Seriamente, preguntó si había un patrón en los casos, lo cual confirmó el emperador, mencionando que había varios. Todas las víctimas eran nobles o funcionarios corruptos y en todas las escenas estaba presente la niebla negra. ¿Tienes alguna idea?, preguntó el emperador a un pensativo Vigyard, quien reveló haber encontrado rastros de Mist ayer, por lo que era seguro que los seguidores de Mist se habían vuelto a mover. Las palabras del duque tenían sentido para él, sin embargo, le ordenó investigar más, declarando que, aunque apreciara que se encargaran de la basura, no podía dejar que el pánico creciera más. Aún con esto, Dionet reveló que Mist no era su mayor preocupación, sino el hecho de que un maldito noble no paraba de echarle la culpa a la quinta princesa. Al escuchar esto, Vigyard, sorprendido, preguntó si acaso trataban de vincular a Arin con los incidentes. El emperador confirmó, mencionando que, aunque había intentado ignorarlo argumentando que solo eran tonterías, parecía que algún grupo intentaba utilizar a su hija. Justo por esto, el emperador decidió pedirle un favor amistoso: si muero antes que tú, cuida de esa niña, clamó. Entonces, Vigyard juró por su nombre que cumpliría sus órdenes hasta el final. Mientras tanto, en la retaguardia, Emily, decepcionada, preguntaba si acaso eso era todo. Sian, por su parte, preguntó si acaso esperaba algo más. Por esto, Emily preguntó si acaso no había terminado la escolta en medio de todo, declarando justo después que estaba segura de que nunca se casaría. No estaba en una cita, pensó Sian, quien, mientras salía, le pidió cuidar como siempre de todo. Al ver esto, Emily preguntó si realmente iba a entrenar de nuevo, pues estaba lloviendo mucho. En ese momento, alguien se acercó a la tienda de Sian, quien, sin percatarse de esto, le pidió a Emily dos cosas: no preocuparse y no esperarlo despierta. En ese momento, Sian volteó, dándose cuenta al igual que Emily, quien se asustó preguntando quién era. Entonces, la chica bajó su capa, preguntando a Sian a dónde iba. Era la quinta princesa, quien se disculpó por interrumpirlo, preguntando si podían hablar un momento. Al verla, Emily se emocionó de sobremanera, confundiendo a Sian. Poco después, ella le preguntó cuánto llevaba en el frente. Casi un mes, respondió Sian, quien de inmediato preguntó el motivo de su visita. Tras un silencio nervioso, Arin se dirigió hacia Emily, preguntando si podía disculparlos un momento. Como Emily no entendió la indirecta, Sian le pidió que se fuera. Esta accedió, clamando mientras se iba que pasaran un buen rato. Esto confundió a ambos, pero más a Sian, quien se preguntó por qué demonios pasaría un buen rato con Arin, cuando él tenía mentalmente 40 años. De repente, Arin comenzó a disculparse, mencionando no haber actuado como una princesa. Sian también se disculpó por haber sido descortés. Con una sonrisa, Arin aseguró que no había necesidad de disculparse, pues en su lugar hubiera hecho lo mismo. De repente, la princesa cambió su tono, mencionando que él, a diferencia de ella, era reconocido por muchos y era maduro. ¿Acaso este es su tipo de personalidad?, se preguntó Sian. Tras esto, Arin sonrió, mencionando que, como él también entraría a la academia, podían ser amigos. Sin embargo, antes de que Arin terminara de hablar, Sian la cortó de tajo, negándose, mientras aseguraba que él no podría ayudarla. Si estás aquí para hacer amigos, vete, dijo. Arin, por su parte, aclaró que no había necesidad de ser tan duro, pues solo quería estar en buenos términos. ¿Acaso también piensas que soy una cáscara de princesa?, preguntó Arin llorando. Sian permaneció en silencio. Acto seguido, Arin se disculpó, diciendo que entendía que para él no había beneficios en ser amigos. Fui imprudente, pensé que al menos podríamos hablar, pero eres totalmente diferente a Aschel, clamó Arin, dejando con esto último a Sian pasmado. ¿Qué acaba de decir?, se preguntó, tomando justo después el brazo de Arin. Esta, de inmediato, preguntó qué demonios sucedía, y con seriedad, preguntó cómo conocía a su hermano. Esta, con dificultad, reveló haberlo conocido en la academia, donde él le había aconsejado ignorar a las personas, centrándose solo en seguir el papel de una princesa. Sian sabía que esto era imposible, conocía a la perfección la personalidad de ese bastardo, por lo que concluyó que, tan pronto como la había conocido, había comenzado el plan para acabar con la princesa. En ese momento, Sian intentó advertirle sobre Aschel, pero la tierra comenzó a temblar. De repente, Emily irrumpió en la tienda llamándolo, mientras gritaba que debía correr. Sin embargo, en ese momento, algo atravesó la tienda, mandando lejos a Emily. La tienda había sido aplastada por un troll,
preocupando a los caballeros, que gritaron de inmediato que debían buscar al joven maestro, mientras que Emily, por su parte, solo lloraba, gritando el nombre de Xian, pensando que éste había sido aplastado por el troll. Poco después, un grito de incredulidad resonó en las tiendas. Se trataba del emperador, quien acababa de recibir la noticia de que las bestias demoníacas habían irrumpido en la retaguardia, donde estaba la princesa. Ante esto, el emperador ordenó de inmediato que todas las tropas se dirigieran a la retaguardia con la misión de asegurar la seguridad de la princesa. Entonces, el emperador se preguntó a quién había ido a ver su hija en la retaguardia. Mientras tanto, en la retaguardia, Xian contemplaba a la vista, múltiples orcos, gusanos de la muerte y monstruos de alto nivel habían irrumpido, todos teniendo algo en común. Eran monstruos que solo aparecían en regiones profundas del valle. Sin embargo, como ahora estaban en el campamento, concluyó que algo había cambiado. Entonces, Xian comenzó a preguntarse si podría ser su culpa. En ese momento, Emily lo sacó de sus pensamientos entre lágrimas, clamando que había pensado que había muerto, asegurándole que nunca se apartaría de nuevo de él. En ese momento, Xian recordó lo que había ocurrido, un troll había destrozado la tienda y él se había visto forzado a salvar a Arin. Ahora, el hecho de que Emily lo subestimara le molestaba, pues, como antes de su regresión había matado al rey demonio, le resultaba insultante que pensara que moriría por un simple troll. En ese momento, Arin intervino, preguntando con pesar si los demás caballeros estarían bien. Entonces, Emily, segura de sí misma, aseguró que no debía preocuparse, ya que los caballeros eran fuertes. Entonces, Arin comenzó a llorar, clamando que si ella no hubiera venido, nada habría ocurrido y ahora los caballeros que había traído con ella no estarían en peligro. En ese momento, uno de los caballeros la consoló, asegurándole que estaba bien, agregando que se daba por hecho que, como caballeros imperiales, ellos la protegerían con sus propias vidas. Pero, tras decir eso, Xian le gritó que debía moverse. Sin embargo, era tarde para el caballero, quien, al ser tomado por un troll, comenzó a gritar. Al ver esto, Xian intervino, protegiendo a Arin, pero al notar la satisfacción del troll al olerlo y ver cómo éste tiraba al caballero con desinterés, entendió que, tal como había pensado, él era lo que el troll buscaba. En ese momento, Xian gritó que los distraería para que la princesa escapara. Con esto estuvo de acuerdo Emily, quien de inmediato comenzó a correr llamando al caballero. «¿Estabas ansiosa por irte, no?», se preguntó Xian enojado. De repente, el troll comenzó a preparar un ataque que Xian correspondió, ejecutando múltiples cortes sobre su objetivo mientras se preguntaba por qué todas las bestias de alto nivel tenían interés en él, a tal nivel que parecía que estuvieran oliendo algo en él. Entonces, Kaeram comenzó a reír, destacando que, al beber la sangre de incontables bestias con el fin de hacerse fuerte, apestaba a bestia demoníaca. «Sería raro que no vinieran por ti», clamó. Ante esto, Xian, molesto, le cuestionó por qué no le había dicho si lo sabía, y ésta le recordó que lo que realmente buscaba era su cuerpo. Esta respuesta le costó un apretón de Xian, quien de inmediato, liberando la espada demoníaca, la cayó. Kaeram, al pedir un mejor trato, fue callada nuevamente, declarando, mientras se lanzaba al ataque, que no importaba cuántos monstruos lo atacaran. En ese momento, el troll se preparó para golpearlo, sin embargo, Xian fue más rápido, llevándose consigo uno de sus brazos para justo después apuntar a la cabeza, cortándola con gran facilidad. Tras hacerlo, Xian declaró que, ahora que nadie estaba mirando, podría beber la sangre de las bestias de alto rango. «Será un buffet», clamó Kaeram emocionada, mientras ambos observaban a sus próximas víctimas. Sin embargo, en ese momento, algo llamó la atención de Xian. Un nuevo monstruo había aparecido, uno con grandes garras y alas. Se trataba de un dragón demoníaco, quien de inmediato comenzó a rugir, pero Kaeram aclaró que aún era un bebé, uno que, al parecer, al igual que los otros monstruos, lo había olido. Entonces, Xian sonrió, manifestando la espada demoníaca y declarando que, sin importar la razón por la que el dragón estaba allí, lo importante era que ahora juntos tendrían que destrozarlo para devorarlo. Poco después, múltiples flechas cayeron sobre un orco, acabando con este. Entonces, el emperador preguntó al duque si era el último, cosa que éste confirmó. Entonces, Dionet volteó la mirada preguntando dónde estaban la princesa y Xian. Nerviosamente, Vigyard se disculpó, pues no había podido encontrar nada más que su tienda destrozada. Aún con esto, el emperador aseguró que no debía disculparse, pues estaba seguro de que él también estaba preocupado por su hijo, cosa que el mismo Vigyard contradijo, destacando que ahora lo importante era la princesa. «¡Qué frío!», clamó Dionet, preguntando si realmente Xian era su hijo. A esto, Vigyard respondió que un Bert debía saber cuidarse. Para sorpresa de ambos, en ese momento,
un caballero llegó anunciando haber encontrado a la princesa. Un segundo después, Arin apareció gritando, «¡Padre!». Este correspondió gritando su nombre para justo después preguntar si estaba herida. Sin embargo, todo lo que salía de la boca de Arin era que debían salvar a Xian, clamando que, por su culpa, él. En ese momento, Dionet le pidió que se calmara. Luego, Vigiart se dirigió hacia Emily, preguntándole con seriedad qué había sucedido con Xian. Ante la presencia del duque, Emily comenzó a temblar asustada, pensando que nunca lo había visto tan enojado. Con dificultad, reveló que Xian había actuado como cebo para que la princesa pudiera huir. Tras decir esto, Emily agachó la cabeza, sumamente asustada, mientras que un caballero decía conocer la ubicación de Xian, declarando que, si quería, podían mandarlo junto con más caballeros a salvarlo. Por el silencio de Vigiart, Dionet le gritó, preguntándole qué esperaba, clamando que debía darse prisa. Sin embargo, tras un silencio, el duque declaró que no lo salvarían. Sus palabras desconcertaron a ambos, Arin y su padre, quien de inmediato preguntó si hablaba en serio. Vigiart confirmó, asegurando que primero debían ocuparse de los campamentos, destacando que, si estos caían, el imperio también lo haría, por lo que ahora la prioridad era reparar los campamentos, ya que solo así se salvarían más vidas. Entre lágrimas, Emily preguntó qué pasaría con Xian, y el duque, con frialdad, declaró que Xian ya había cumplido con su deber salvando a la princesa, tal como un Bert haría. Esto desconcertó a Arin, quien, frustrada por esto, pensó que, por su culpa, él moriría. Pero en ese momento, un grito que venía del cielo la sorprendió. Al elevar su mirada, se dio cuenta de que se trataba de un dragón, y no solo eso, pues, en el dragón, estaba Xian. Xian sabía que los dragones eran las criaturas más cercanas al Creador y, siendo criaturas raras y nobles, los seres inferiores como los humanos no solían acercarse a ellos. Y aunque para Xian era un honor haberse encontrado con una criatura tan majestuosa y poderosa, también se preguntaba por qué demonios había tenido que sobrevolar sobre la gente que no tenía que verlo. La primera en verlo fue Arin, misma que de inmediato lo llamó entre lágrimas, y aunque el emperador estaba asombrado por el dragón, también preguntó a Vigiart por qué su hijo estaba sobre él y si acaso no planeaba salvarlo. Xian no había esperado que todo terminara así, lo único que quería era beberse la sangre del dragón. Cuando este había aparecido, Xian se fusionó con el poder de Kaeram con la esperanza de poder comérselo. Una montaña de monstruos lo separaba de su objetivo, pero usando tormenta acelerada, la velocidad de Xian aumentó, despedazando a todo a su paso y así, unos segundos después, estaba frente a frente con el dragón demoníaco, y aunque no era uno adulto, pensaron que estaría bien comerlo, pero antes de poder hacer nada, el dragón los tomó por sorpresa, escupiendo un rayo de energía. Kaeram no podía estar más enojada y de inmediato liberó un ataque, clamando que, como se había atrevido a escupirle en su primer encuentro, estaría bien llevar su espada a su rostro. Después de perder un ojo, el dragón comenzó a gritar y, preparándose para la revancha, comenzó a volar, lanzándose sobre ellos usando su cuerno. Xian esquivó el ataque, momento en el que liberó el arte de sin espada, 8 pétalos revoloteantes, cortando todo el cuerpo del dragón, llevándolo directamente al suelo. El ataque de antes había sido demasiado para el cuerpo de Xian, por lo que tomó la decisión de terminar todo con el siguiente ataque. En ese momento el dragón comenzó a volar. Xian no pensaba caer 2 veces en el mismo truco, pero para su sorpresa, el maldito lagarto se estaba escapando y así, con el fin de comérselo. Xian se lanzó sobre el dragón y ahora solo podía suponer que toda su suerte había terminado al encontrarse al dragón. Aunque claro, eso no era lo más importante, sino cómo podría encargarse de la situación. Kaeram preguntó por qué no hacía nada, replicando con un grito si acaso no podía ver a todos los que estaban abajo. Kaeram, molesta, le gritó que si la iba a desenvainar, entonces debía hacer algo, pero Xian se negó, asegurando que tan pronto como usara la espada demoníaca lo quemarían en la hoguera. Molesta, Kaeram le preguntó si se iba a quedar por siempre con el dragón y, aunque Xian intentaba pensar en algo, el tiempo se había acabado, su padre había liberado magia de 8 estrellas, llevándolo a una conclusión. Usaría la espada secreta de los cielos, sin importarle que él fuera un daño colateral. En ese momento Vigiart liberó su técnica, haciendo entender a Xian que realmente estaba haciendo honor a su título de guardián del continente. El dragón había logrado esquivar todo, ganándose las felicitaciones de Xian. Este le pedía que siguiera esquivando como antes, pero al ver una espada mágica apuntando directamente a su cabeza, entendió que el dragón no podría esquivarlo, y aunque se había dejado caer, solo maldecía por haber desperdiciado la oportunidad de comerse al dragón. Kaeram quería que Xian volara, pero este se negó, recordándole la hoguera,
por lo que furiosa esta cuestionó si pensaba morir, replicando que realmente no lo sabía, ya que había dejado de pensar. Sin embargo, pronto una idea llegó a la mente de Xian, clamando emocionado que había una manera. Kaeram no podía creerlo, Xian se había lanzado al río de sangre. En el momento en que Xian cayó al agua, un tipo vio al dragón, comentando que ver a uno volando era una vista extraña. Otro, con aspecto de mayordomo, replicó que al parecer era un dragón joven que, al perderse, se había metido en problemas, y aunque el tipo pensaba que el dragón se había enfrentado a bestias demoníacas fuertes, el otro le aclaró su equivocación, revelando que del otro lado de la frontera solo había humanos. Este pensaba que no había forma de que un humano le ganara a un dragón y, tras unos segundos de silencio, el otro preguntó si había algo que le molestaba. El de pelo blanco dio su respuesta: hace un momento había sentido una energía rara y familiar, y por este motivo, el pelirrojo mencionó que si le preocupaba podía ir a verlo, pidiéndole mientras este se marchaba que se abstuviera de matar a todo lo que viera solo por aburrimiento, y mientras se marchaba, el de pelo blanco le aseguró que no causaría ningún problema. Poco después, Xian salió del agua sumamente agotado, declarando que la vida era dura. Xian intentó hablar con Kaeram, pero molesta esta le pidió que no le hablara, ya que estaba intentando decidir de qué forma matarlo. Con una actitud relajada, Xian le pidió que se calmara, asegurando que tras limpiarse volverían, a lo que ésta cuestionó si pensaba volver, recordándole que ahora mismo estaban en el reino demoníaco. En respuesta, Xian aseguró que no se encontrarían con un demonio superior, pero en ese momento una voz lo interrumpió, gritando que, tal como esperaba, había encontrado algo divertido. La voz había dejado a Xian frío. La voz que había escuchado era una que no podía olvidar, una que estaba incrustada en lo profundo de su cerebro, una voz que, sin importar qué, le era imposible olvidar. ¿Eres humano?, preguntó el tipo, quien resultaba ser el rey demonio Belcarion. En el pasado, todos los que habían sido testigos de ese monstruo solían describirlo de una sola manera: verlo era como sentir todos los males del mundo encarnados en un solo cuerpo. Xian también podía sentirlo, eso era lo que tenía de frente. Sin perder el tiempo, Xian elevó su guardia, preguntándose en su mente por qué demonios tenía que aparecer justo ahora. Belcarion de nuevo preguntó si era humano y, por su silencio, cuestionó si no pensaba responder. ¿Acaso buscas pelea, niño?, preguntó, apareciendo a espaldas de Xian, quien, asustado, reaccionó lanzando un corte que fue esquivado. Aunque, para sorpresa de Belcarion, Xian le había cortado un pelo, justo por esto lo elogió en tono de burla, clamando haber escuchado que tenía un potencial infinito y, al parecer, era cierto. Kaeram podía notar que el ambiente no era bueno, por lo que cuestionó quién era. «Es el rey demonio», respondió Xian, cuestionándole al instante cómo demonios pensaba derrotarlo en ese estado. Xian dejó en claro que sería imposible, pensaba que la opción era escapar, pero también se preguntaba si acaso sería posible sobrevivir a Belcarion. De repente, algo sorprendió a Xian. Belcarion, con tono relajado, pedía que se calmara, cuestionando qué podría hacer contra un niño. Para convencerlo, Belcarion se tiró al suelo, asegurando que, aunque fuera un imbécil, no pelearía contra un niño. Ahora Xian no entendía qué estaba pasando, y sonriente Belcarion comenzó a interrogarlo, preguntando si era un humano. Tan pronto como Xian respondió, la segunda pregunta llegó: ¿cómo había llegado al reino demoníaco? Xian señaló haber llegado por la corriente, haciéndole entender que esta era su primera vez en el reino demoníaco, y por su extraña aura preguntó quién era. Nervioso, aseguró ser un humano normal, cosa que Belcarion no creyó, mencionando que podía sentir que él ya lo conocía. Xian aseguró no haberlo visto nunca y, como Belcarion tampoco había visto a un humano, pensó que decía la verdad. En ese momento, Xian preguntó por qué estaba allí, mientras para sí se preguntaba si ese era el mismo rey demonio que había conocido antes. Belcarion dio su respuesta: había sentido una energía extraña mientras hacía sus rondas, señalando que, como rey demonio, era natural vigilar las tierras que gobernaba. Tras decir esto, Belcarion le pidió que repitiera sus palabras y, al repetir, Belcarion preguntó si acaso no estaba impactado de que él fuera el rey demonio, clamando que, tal como había pensado, él realmente lo conocía. Preguntándole si acaso su madre nunca le había dicho que el rey demonio se lo llevaría por portarse mal. Xian no podía con la vergüenza, había entendido que, en definitiva, ese no era el mismo rey demonio de antes. Pronto la invasión de los demonios daría comienzo, pero el tipo que tenía enfrente no parecía alguien que haría eso, lo que lo hizo concluir que, si esa versión amable era su verdadero yo, algo debía haber desencadenado su cambio. Entonces, Xian lanzó una pregunta: si realmente era el rey demonio, ¿qué era lo que deseaba lograr? Belcarion mencionó con una sonrisa que preguntarle eso era audaz,
pero no tuvo problema en responder, no deseaba tanto, solo que su gente viviera en paz y comiera bien. Sin embargo, también agregó que, si alguien se metía en su camino, los mataría a todos, pues ese era su deber como rey demonio. Solo había sido un momento, pero Xian había sentido la verdadera monstruosidad del Belcarión de su vida pasada. Ahora estaba reprimida, pero estaba seguro de que algún incidente quitaría esas cadenas. Con el fin de evitar la invasión, Xian le propuso a este hacer un trato, revelándole que pronto algo le pasaría o una amenaza llegaría a su pueblo. Para Belcarión, sus palabras no tenían sentido, por lo que Xian explicó que, aunque no sabía qué pasaría, ese incidente desencadenaría una gran guerra entre humanos y demonios. «¿Entonces dices que tomaré tus tierras?», preguntó, replicando Xian que justo por eso quería hacer un trato, pasara lo que pasara, debía prometerle que no iniciaría una guerra. Para Belcarión, sus palabras no tenían sentido, pero de igual manera preguntó qué ganaría el de no empezar la guerra. «Te ayudaría», dijo Xian, prometiendo que, sin importar qué, haría todo lo posible para ayudarlo. «¿Tú sabes algo?», mencionó Belcarión con seriedad, preguntando a Xian justo después su nombre, y tras presentarse, Belcarión prometió que, sin importar qué, no invadiría sus tierras. Aclarando mientras se marchaba que él también debía asumir la responsabilidad de la promesa, pues esto era un trato. Xian asintió y, con una sonrisa, Belcarión clamó que en ese caso el trato estaba completo. Poco después del trato, los caballeros encontraron a Xian tirado en las orillas del río y logró volver, ganándose el apodo del chico que sobrevivió al dragón demonio. Después de esto, Xian fue llevado a una abadía de las fronteras que estaban usando como hospital militar. Había pensado que las cosas se habían resuelto sin problemas, pero al despertar no podía estar más asombrado. Arin preguntaba si quería ser suyo, haciendo que se preguntara qué demonios estaba diciendo. De inmediato, Xian se negó, entristeciendo a Arin. Temblorosa, esta comenzó a llorar, diciendo que lo entendía, ella era una princesa sin poder. Su actitud estaba molestándolo, él sabía que ella era impotente, pero era peor de lo que había pensado. Aún así, no podía dejar de pensar que esa basura estaba involucrada con su trágico final, y con eso en mente decidió hablar con Arin, sorprendiéndola al decir que tenía la razón, ahora mismo no podría traer ningún beneficio a nadie, su influencia, al igual que su etiqueta, era nula, tanto así que para él sería malo si ella estuviera cerca. Xian la había rechazado, pero había dejado una puerta abierta, mencionando que la observaría desde lejos hasta que se convirtiera en alguien mejor. «¿Observarme?», preguntó Arin cabizbaja. Xian confirmó, pidiéndole que no se decepcionara, pero antes de poder decir más, ésta lo interrumpió, diciendo que entendía lo que quería decir, solo tenía que mejorar para ser reconocida por él. En ese momento, Arin lo señaló, clamando que esperara y viera, declarando que, aunque no sabía cuándo, se volvería tan poderosa que no podría ignorarla. «Lo estoy deseando», respondió Xian, pensando por su repentino cambio de ánimo que seguía siendo una niña. Antes de irse, Arin le dio una sonrisa, agradeciéndole por seguir vivo. Poco después, en los campamentos de retaguardia a las afueras del bosque, un caballero revisaba los alrededores con la mirada y, al notar que estaba solo, reveló con emoción un cubo brillante, clamando con una sonrisa que faltaba poco. Sin embargo, su emoción fue interrumpida por una voz que decía, «Entonces eras tú, Renal Crimson». No solo era la voz, tras escucharla, Renal quedó totalmente inmovilizado y, confundido, solo pensó que sentía como si cadenas invisibles lo estuvieran atando. Aunque Renal no lo sabía, había sido capturado por Xian, quien de inmediato reconoció el objeto, la obra maestra de los magos de Garam, una caja dimensional que aún no había sido comercializada. Una caja imbuida en el reino dimensional y con suficiente maná como para proveer de un almacenamiento infinito. Mientras le quitaba la caja, Xian reveló que lo había estado siguiendo durante un año al sospechar que alguien estaba contrabandeando. Entonces, Renal Crimson, caballero de 7 estrellas, ¿lo habías estado haciendo con esto? ¿No?, preguntó Xian, dejando a Renal confundido y asombrado al ver la identidad de su captor, Xian Bert. Mientras la prueba del delito caía de la caja, Renal preguntaba a Xian por qué estaba él allí, palabras que Xian ignoró, mencionando mientras examinaba los restos que podía suponer que le estaba sacando la sangre a las bestias demoníacas y la enviaba en cajas de suministros que se permitían en la frontera con la ayuda de un espía de suministros. Preocupado, Renal aseguró no saber de qué hablaba, pero Xian le pidió que no se hiciera el tonto, pues ya sabía que la sangre estaba siendo vendida en el mercado negro. Xian incluso podía asumir que Alicia había conseguido la sangre del perro del infierno a través de él. Mientras Xian pensaba que la carne de las bestias era muy grande para comer, Renal se preguntaba para sí quién los había traicionado, y lo más importante, no podía dejar que Xian se fuera. Renal no sabía cómo Xian lo había capturado,
pero ya podía moverse un poco, oportunidad que aprovechó para lanzar el hechizo de aliento de fuego sobre Xian, clamando que las consecuencias por bajar la guardia eran la muerte. Después de que el hechizo terminara, Renal suspiró, clamando que había pensado que moriría, concluyendo que los rumores sobre Xian eran reales. Ahora Renal estaba confiado y, mientras se lamentaba por haber perdido la caja, una niebla comenzó a rodearlo. Un segundo después, había perdido la mano. Finalmente, Renal se percató de la niebla. No pensaba que fuera posible, pero sus sospechas se confirmaron al ver a Xian. De inmediato, este se abalanzó sobre Renal, tomándolo del cuello, dándole dos opciones: contarle todo sobre la ruta de contrabando y morir rápidamente, o, segundo, sufrir un final tan trágico que hasta Satán rezaría por él. Poco después, en el puesto de comercio de la frontera occidental de Bellas, los amigos de Renal estaban emocionados. Esta vez habían recibido 2 cajas, lo que significaba mayor ganancia. Pero al abrir la caja adicional, la sorpresa los invadió. En la caja estaba Renal, o lo que quedaba de él. Desde lejos, Xian veía todo. Kaeram le preguntaba si no les haría nada, cosa que Xian confirmó, señalando que la advertencia sería suficiente. En su vida pasada, Renal había contrabandeado sangre de bestias demoníacas a espaldas del imperio de Usif para la Asociación de Magos de Garam, el lugar donde los magos, locamente obsesionados con la magia, se reunían, estudiaban los fundamentos y creaban nueva magia, aspirando a superar el límite humano. Y aunque ahora fabricaban objetos útiles como las cajas dimensionales, en un futuro crearían todo tipo de locuras con la sangre de bestias demoníacas, algo que Xian quería evitar. Por sus acciones, Kaeram dijo haber pensado que viviría solo para él, cuestionando si acaso sus acciones no eran algo desinteresadas. A lo que Xian replicó que simplemente no quería que más gente usara la sangre de bestias demoníacas. En ese mismo momento, en una residencia en el Imperio Usif, Aschel leía una carta, preguntándose sorprendido si acaso Xian había ido al frente con padre. En ese momento, una chica le preguntó si hablaba de su medio hermano, replicando que lo estaba poniendo de los nervios, así que tendría que ir a verlo. Bueno mis guapos, hasta aquí llega la recopilación, denme su like para mostrar su apoyo y pronto estaré subiendo toda la historia. Sin más que decir, hasta la próxima guapos.